esta pelvis encontramos varios huesos, muchos de los cuales ya conocemos. Por ejemplo, ya conocemos los huesos coxales y iliacos, por eso no los voy a mencionar. También conocemos el hueso, bueno, sus imágenes para recordar simplemente. Conocemos también el hueso sacro, por acá está el coxis, que es un hueso pequeñito. Y lo que sí tenemos que saber es que entre la pelvis masculina y femenina existen diferencias. Bueno, es lógico esto porque la pelvis femenina está preparada para traer un nuevo ser al mundo. Si es un parto natural, el nuevo ser tiene que atravesar este espacio que estamos observando por acá. Entonces, lo que tenemos que saber es que la pelvis femenina tiene este llamado ángulo subpúbico, que es más abierto. Como pueden ver, más o menos entre unos 80 a 85 grados. Y este ángulo es más cerrado, más o menos unos 50 a unos 60 grados. Otra característica que tenemos que observar es la siguiente. Cuando estudiamos nosotros la pelvis, vamos a ver que existe una pelvis mayor y luego una pelvis menor. Ambas separadas por una línea, por acá, que se llama la línea terminal. O le llaman, bueno, estrecho superior de la pelvis, le dicen así. El estrecho superior de la pelvis está limitado por esta parte del hueso sacro que se llama promontorio, que corresponde al borde superior de la primera vértebra sacra, el borde anterior de las alas del sacro, estas son alas del sacro, luego esta línea que ustedes sí conocen, que es la línea arqueada, esta línea que también conocen, que es la línea pectínea, o pecten del pubis, y luego el borde superior de la rama del pubis. Si combinamos estas líneas, todo eso se llama estrecho superior de la pelvis. Y está dividiendo a la pelvis en dos: una pelvis mayor y una pelvis menor. ¿Correcto? Bueno, acá dice línea terminal, como pueden ver, pero exactamente la línea terminal es solamente esto. Es la unión entre la línea oblicua y la línea pectina. Todos en conjunto se llama estrecho superior de la pelvis. Entonces, ese estrecho superior de la pelvis le está dividiendo en dos: una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Entonces, la pelvis menor o verdadera, este espacio, esta cavidad, este hueco, esta cavidad pélvica, es la que tiene que atravesar el nuevo ser para llegar al mundo. Entonces, es lógico pensar que no es igual que un hombre que una mujer, porque la mujer está naturalmente preparada para recibir a un nuevo ser. ¿Cuáles son las diferencias? La primera, el ángulo subpúbico es más grande en la mujer que en el hombre. Segunda diferencia, la altura de la sínfisis del pubis es más grande en el hombre que en la mujer. Segunda diferencia. Tercera diferencia, la altura que tiene esta pelvis mayor en la mujer es menor. En el hombre esta altura es mayor. ¿Por qué es eso? Porque este espacio que está acá, que se llama pelvis mayor, todo este espacio está más abierto, más separado. Ese espacio está más abierto, está más separado. Lógicamente, porque la pelvis está preparada para albergar a un nuevo ser. ¿Puedes bajar el carro? Alguna vez se han quejado que dicen que hay mucha bulla, ya saben. Bueno, entonces ya tengo dos diferencias, ¿no? Porque les comentaba que estas dos partes están separadas. Entonces la distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores es mayor en la mujer que en el hombre. Es lógica, ¿no? Otra diferencia más. Estamos viendo acá, esta que es el cuerpo de la primera vértebra sacra, y esta parte de la que se llama promontorio. En el hombre ese promontorio es más desarrollado, como pueden ver. Es más prominente. En la mujer no es tan prominente. Por eso se dice que la forma que tiene el estrecho superior de la pelvis en la mujer es redondeada, mientras que en el hombre tiene forma de corazón. ¿Ya ven? Los hombres son puro corazón. No, otra diferencia. Si ustedes se acuerdan de los huesos coxales ilíacos, esto se llama espina ciática, ¿no?
Si vemos desde arriba las espinas ciáticas, en la mujer, estas están más alejadas. En el hombre, estas están más juntas. O sea, dense cuenta que hay. Sí, perfecto. Estamos viendo que hay varias diferencias entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Creo que acá se puede ver mucho mejor todavía. Esta imagen tomada de Google. Lo que les comentaba sobre la altura de la sínfisis, también se habla de la forma que tiene el agujero obturado. En el hombre se habla que tiene una forma redondeada, en la mujer se menciona que tiene, bueno, el hombre, ¿no? Y en la mujer se menciona que tiene una forma triangular, ¿no? Entonces estamos viendo que existen varias diferencias, por lo tanto, estamos viendo nosotros que en una comparación ósea entre una pelvis masculina y femenina, pues hay diferencias definitivamente. No hay que olvidar que los huesos son los dos coxales iliacos, el hueso sacro, la sínfisis del pubis, que están formando la pelvis masculina y femenina. Entonces, si hablamos de la pelvis, también tenemos que hablar de las paredes, es decir, de lo que se encuentra hacia acá, hacia los costados. En las paredes encontramos en primer lugar ligamentos, y específicamente hay dos ligamentos importantes. Recordamos, ligamento sacro tuberoso, aquí va a aparecer ligamento sacro tuberoso y ligamento sacro espinoso. De manera que estos ligamentos están formando dos orificios, un agujero ciático mayor y un agujero ciático menor. ¿Con quién están formando esos orificios? Con los huesos. ¿Ustedes se acuerdan que esto se llamaba como? Rotadura ciática mayor, que estaba acá, espina ciática, y esta de acá que era túbulo ciática menor, y acá abajo donde nos sentamos, túbulo ciáticas, por supuesto. Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué se están formando? Están formando estos orificios. Y esos orificios que estamos observando limitados por estos ligamentos van a formar estos agujeros donde encontramos elementos importantes. Eso lo vamos a ver cuando vamos con el 3D, pero les voy diciendo. No le coloco la imagen porque lo haremos con el 3D, pero por acá, por ejemplo, pasaba el músculo piriforme. Debajo del piriforme, ¿quién pasaba? Nervio ciático. Si está el piriforme, encima estaba el glúteo superior. Debajo estaba el glúteo inferior. ¿Y recuerdan? Más o menos, claro, pero de una forma diferenciada. ¿Qué pasa por acá también? Pasa un nervio que se llama nervio cutáneo femoral posterior. Luego hay una arteria que viene por acá, dobla por la espina ciática por fuera y se mete al agujero ciático menor. La arteria se llama pudenda interna. Y un nervio que la acompaña se llama nervio pudendo, que hace lo mismo. Sale por el agujero ciático mayor, pasa por encima de la espina y se mete al agujero ciático menor. Y por acá, por el agujero ciático menor, también pasa el tendón del músculo obturador interno. ¿Recuerdan el obturador interno? ¿Recuerdan ese músculo? ¿Nada? ¿Nadie se acuerda? Obturador interno. ¿Recuerdan los músculos de la región profunda de la piel de la glútea? ¿Es un glútea? Glúteo menor, piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, color femoral, ¿sí? Más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos viendo nosotros en estos momentos, acá en esta imagen, la línea que se llama el estrecho superior de la pelvis, y acá están sus límites, ¿no? Decía que estaba el promontorio, el ala del sacro, la línea oblicua, la línea pectínea, y el borde superior del pubis, la cresta del pubis. ¿Qué encontramos también en las paredes? Donde en las paredes encontramos estos, aparte de esos orificios que he mencionado, que son el orificio ciático mayor, encima, el agujero que está encima del piriforme, debajo del piriforme, acá está el músculo piriforme, y acá está el músculo obturador. El músculo obturador también deja como orificio, por donde pasaba el banco obturador o banco obturatriz. Recordamos, por aquí pasaba el nervio obturador, la arteria obturatriz. Es decir, esta pared de la pelvis tiene dos músculos que son piriforme, obturador interno. Y estos músculos determinan tres orificios. Bueno, dos orificios grandes que eran por los ligamentos, pero los músculos determinan tres orificios. Uno que está encima del piriforme, uno que está debajo del piriforme y uno que lo forma el músculo obturador. Si pasa por acá encima, el nervio ciático
Va el glúteo superior, bueno, el ciático por acá. Va el glúteo superior, por acá el ciático, el va el glúteo inferior. ¿Qué pasa por acá? Ahí está bien el tendón del músculo obturador interno. O sea, esas paredes están formadas por estos músculos y estos músculos determinan esos agujeros que estoy mencionando. Ahí está. Y bueno, esta imagen que tenemos de Gray nos indica qué es lo que pasa justamente, ¿no? Va el glúteo superior, va el glúteo inferior. Está también otros nervios, está ciático también por acá pasa el obturador interno y por acá pasa el vano obturador. Entonces tenemos estas paredes que encontramos en esta pelvis. Habiendo dicho esto, ya podemos continuar diciendo que esta pelvis, como lo estaba mencionando, esta pelvis, estos huesos, pues son importantes, pues por ahí tiene que pasar el nuevo ser para venir al mundo. Y entonces es muy importante que cuando se esté en la etapa final del parto, se tenga que determinar si esta pelvis femenina está lista o no para que pueda pasar un nuevo ser por ese espacio. Podría ser que no esté lista. Entonces, ¿qué hacen los médicos? ¿Qué hacen los obstetras? Toman unas medidas para saber si esta pelvis es adecuada o no. Porque si no es adecuada, hay que tomar otra acción que sería una cesárea. Entonces, ¿cuál es lo que hacen los médicos? ¿Qué hacen las obstetras? Hacen unas medidas que se llaman los diámetros. Vamos a ver por acá. Por acá decimos diámetros de la pelvis. Acá está. Esto se llama pelvimetría, ¿no? Como vemos en la imagen, la cabeza del nuevo ser tiene que pasar por este estrecho espacio. No solo la cabeza, sino todo el cuerpo. En un parto natural. Entonces, ese espacio óseo tiene que estar preparado. ¿Qué es lo que hacen entonces los médicos, las obstetrices? Pues toman medidas. ¿Qué medidas toman? La primera medida que hacen es justamente lo que mencionaba hace un momento, que era el estrecho superior de la pelvis. Por acá decía, esto se llama el estrecho superior de la pelvis. Acá está. Esta línea que está por acá. La parte fija que tiene que medir es la que va desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis. ¿Por qué digo parte fija? Porque cuando está a punto de nacer hay una hormona que se llama relaxina. Esa relaxina actúa sobre los ligamentos sacroiliacos y la sínfisis para relajarlos. De manera que esta sínfisis del pubis crece más o menos un 10 a un 15%. Y si la sínfisis del pubis crece, acá esto se separa. Y si esto se separa, esta distancia aumenta. La distancia entre las dos líneas arqueadas aumenta. Pero esta distancia que va del promontorio a la sínfisis del pubis no aumenta, permanece fija. Entonces, ¿qué distancia, qué diámetro le importa al ginecólogo, al médico, a los obstetras? Saber este diámetro anterior o posterior. Tiene que medirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ginecólogos, que hacen los médicos? Dicen así, bueno, el diámetro más importante que tenemos que conocer es este que está acá. En esta imagen vamos a entender. Acá está el pubis, que es una superficie convexa, y entonces esta parte más sobresaliente, de aquí trazan una línea hasta el promontorio. Y esta distancia que está acá es la distancia más estrecha, más corta, más pequeña. Tiene que pasar por ahí el nuevo ser para poder nacer. Lamentablemente esta distancia que está acá no puede ser medida directamente porque detrás está la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Hacen este examen, que yo sé que a algunas mujeres les va a parecer espantoso, pero así es como funcionan las cosas. Un examen en el cual introducen la mano, introducen de esta manera. Por eso los ginecólogos dicen, saludos ginecológicos. Introducen la vagina, así, y esperan que el dedo medio choque contra el promontorio. Cuando choque el dedo contra el promontorio, con la otra mano, tocan acá, con mi otra, si es la mano izquierda, es esta, con la mano derecha, tocan acá, aquí tocan. Y luego retiran la mano tocando. ¿Qué hacen? Miden la distancia que hay entre esto que chocó contra el pubis y la punta del índice. Y esa distancia le quitan 1,5 cm. ¿Por qué?
porque 1,5 centímetros menos es la distancia que les interesa. Aquí se entiende. Cuando ponen el dedo así en esta posición, están midiendo esta distancia. Se llama diámetro conjugado diagonal. Pero a ellos no les importa este, a ellos les importa el diámetro conjugado verdadero o diámetro estético. Pero este no lo pueden medir, ¿por qué? Porque acá está la vejiga urinaria. Entonces, cuando determinan este diámetro con la mano, esta medida, digamos que sale 13.5. A esa medida le quitan 1,5 y ya determinan esta distancia. 3,5 menos 1,5 sería 12. Dirían entonces, yo he medido acá 3,5, acá he medido 3,5, le quito 1,5, ya tengo esta distancia, que es el que me importa. ¿Cuánto sería? 12. Si es 12 centímetros, dicen, mide 12 centímetros. ¿Cuál es el tamaño mínimo indispensable? 11. 12, 11 está bien. Entonces dicen, todo correcto, no hay ningún problema. Supongamos que colocan acá la mano así y miden 10.5. ¿Cuándo sería el diámetro conjugado verdadero o estético? 9. ¿Y 9 para 11? ¿Qué estarían teniendo que decir entonces para que hacer una cesárea? Y hay otro diámetro más que es importante, que está acá. Lo que estamos viendo acá son las espinas ciáticas. Como les comentaba, la distancia entre las espinas ciáticas normalmente en una mujer están bastante separadas. Miren por acá esta imagen que hemos visto. Acá. Aquí está, mira. Acá tengo, no se ve bien. Acá. En una mujer, estas espinas están bien separadas. En un hombre, estas espinas como que están metidas y están más cercanas. Pues esta distancia es pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los médicos? ¿Qué dicen que hacen clínicamente? Dicen que si ellos pueden introducir 3 dedos juntos en la vagina, significa que esa distancia entre las espinas ciáticas es aceptable. Pero si 3 dedos juntos no entran en la vagina, pues esa distancia entre las espinas ciáticas no es adecuada. Esta información es de Burgos, literalmente tal como está y como está en el libro. Entonces, esta distancia se llama diámetro ciático o espinoso. Incluso esta información es obtenida de Necker, dice que esta distancia tiene que ser también 11 centímetros como mínimo. Otros libros dicen que deben ser meter los 3 dedos, no simplemente colocar el puño en la entrada de la vagina. O sea, afuera de la vagina colocan el puño. Si hacen así y pueden mover el puño libremente entre las tuberosidades, no hay problema. Pero si colocan el puño no está muy encajado, no tiene libertad de movimiento, pues ahí hay problemas, ¿no? Entonces, esa distancia no es adecuada. Entonces, son formas que ellos, los médicos, los obstetras, pueden determinar si una pelvis está preparada para recibir un niño de forma normal o no. Nosotros, en alguna oportunidad, tenemos que observar un parto, al menos saber cómo es un parto, ¿no? Voy a pasar por emergencia, por obstetricia, observar un parto, quizás ayudar en algo, porque en algún momento es probable que estén haciendo su internado fuera de libro, en un lugar muy alejado, quizás tengan que ayudar en algo, ¿no? En emergencia. Entonces, ya tenemos nosotros estos que son la pelvis, los huesos de la pelvis, qué importancia tienen, porque son importantes en cuanto al parto. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Vamos todos, ya? ¿Sí, no? ¿Qué le dice la? 29. Listo. A las paredes, pero ahora vamos al piso de la pelvis. Primero, veamos esta imagen que está acá. Esta imagen que está acá. Para entender, es una vista frontal. Ahí está apareciendo la pelvis mayor, luego debajo está la línea terminal, luego aparece la pelvis menor, pero la pelvis menor está dividida en dos por un llamado diafragma pélvico. Encima del diafragma pélvico, la cavidad pélvica y debajo el perineo. Entonces, ese detalle tengo en cuenta para entender lo que estamos observando acá. Entonces, el piso de la pelvis, ¿no? Es esa parte que está por debajo, está en la parte inferior, y está formado por, primero, el diafragma pélvico.
O sea, eso que está cambiando de color en este momento, eso que está acá de color rojo, ese es el diafragma pélvico. Como se dan cuenta, tiene forma de un embudo, dice también forma de un cuenco, no en forma de embudo. Ese diafragma pélvico son un grupo de músculos. En realidad son dos músculos. Son el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. Pero el músculo elevador del ano tiene tres componentes. ¿Cuáles serán los componentes del elevador del ano? Cubo rectal, cubo coxígeo y iliocoxígeo, ¿no? Esos serán los tres componentes del músculo elevador del ano. Y finalmente, el otro músculo que también conforma el diafragma se llama músculo coxígeo. Ahí está el elevador del ano y ahí está el músculo coxígeo. Como se dan cuenta ustedes, estos músculos están en la parte de abajo, están tapando el orificio inferior. Entonces es un verdadero diafragma, porque contribuye a mantener cerrados tanto el recto como la vía urinaria. Entonces, estos músculos del elevador del ano, ese que está acá se llama cubo rectal, es importante por lo siguiente. Como se dan cuenta, y su nombre lo dice, cubo rectal viene del pubis y rodea el recto. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones normales, ese músculo está contraído, de manera que el ángulo entre el recto y el ano se mantiene como estamos observando acá. Se mantiene, está fraccionando ese ángulo. Cuando vamos a defecar, este músculo se relaja. Y cuando el músculo se relaja, este ángulo se hace ya casi de 180 grados, de manera que lo que se acumuló acá en las heces fecales pueden ser expulsadas. Esa es la importancia del músculo puborectal que estamos observando. Y el puborectal, como acabamos de ver, es parte del músculo elevador del ano. Puborectal, cubo coxígeo y iliocoxígeo. Los tres forman el elevador del ano, más el músculo coxígeo que está por acá, el coxígeo, vamos a formar el diafragma pélvico. Y ya tengo el diafragma pélvico, están los músculos, y luego tenemos que ver lo que corresponde al pecho. Sí, está. La vista inferior. Acá está la abertura inferior de la pelvis. Estos que están acá es el músculo elevador del ano. Más hacia la superficie, o sea, hacia nosotros, si estamos viendo desde abajo, tenemos esta membrana perineal. Entonces, se dice que este orificio inferior está dividido en dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Triángulo anterior se llama triángulo urogenital, triángulo posterior, triángulo anal. ¿Por qué se llama triángulo urogenital? Porque en el caso de las mujeres está atravesado por la uretra y por la vagina. En el caso de los hombres solamente por la uretra. Y triángulo anal, ¿por qué? Porque ahí encontramos la abertura inferior del conducto anal, ¿no? Acá está el orificio anal. Entonces, triángulo urogenital y triángulo anal. Ahora bien, esta membrana perineal está ubicada justamente en el triángulo urogenital y como hemos visto está atravesada, si es una mujer, por la uretra, por la vagina, si es un hombre solamente por la uretra. Pero esa membrana, vamos a ver ahorita, esa membrana perineal que es gruesa, está determinando, ¿sí? Esa membrana está determinando un espacio que está por encima de ella. Miren esa imagen, ¿ya? Para entenderla. Esta es una persona vista lateralmente, este es un hombre. Lo que están viendo acá es la membrana perineal. Y encima de la membrana perineal hay un espacio. Se llama espacio perineal profundo. Hay un espacio que está más hacia la superficie, hacia abajo. Se llama espacio perineal superficial, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, este espacio perineal profundo es importante porque contiene una serie de músculos que vamos a ver en estos momentos. Esta es una mujer, este es un hombre, tengo una vista lateral. Anterior, posterior. ¿Quién bostezó? ¿Quién bostezó? ¿Quién bostezó? La persona que vamos a saludar se retira del aula en este momento, concluyo la clase inmediatamente.
doy 5 segundos para la persona que bostezo se retire y habla, por favor, inmediatamente. Solo que quiere disculpas. Delegado, si esta persona no se para inmediatamente a decir que ella fue, y disculpas, continúa por la clase o se retira, y disculpas, yo concluyo la clase. ¿Disculpas? Allá, continuamos. Bien, te estaba comentando que en este espacio perineal profundo encontramos músculos. Esta es una mujer, este es un hombre, anterior, posterior, camino de costado. En una mujer tenemos hacia adelante el orificio de la uretra y hacia atrás el orificio de la vagina. Acá estaría el orificio del ano. En el hombre, el orificio de la uretra, acá estaría el orificio del ano. Entonces, ¿qué vemos en ese espacio? Si es una mujer, encontramos los siguientes músculos. Músculo esfínter de la uretra. En el hombre también, músculo esfínter de la uretra. El esfínter externo de la uretra. En el hombre y en la mujer, músculo transverso perineal profundo, músculo transverso perineal profundo. Esos son músculos comunes al hombre y a la mujer. Pero la mujer aparte tiene más músculos. Músculo compresor de la uretra y músculo esfínter uretrovaginal. En conclusión, este músculo esfínter externo de la uretra, compresor de la uretra, esfínter uretrovaginal, los tres músculos son estriados, por lo tanto son voluntarios. O sea, cuando nosotros tenemos ganas de orinar y nos controlamos esa orina, estos músculos se contraen. En el hombre también, el músculo esfínter externo de la uretra se contrae, de manera que evitamos la salida de orina. ¿Y qué pasa en el caso de las mujeres cuando dan la luz? Más de una vez. Ese orificio de la vagina se va a distender, se hace más grande, lógicamente porque han pasado varias personas, han nacido varios niños, ese orificio se va relajando, se va haciendo más grande, más grande. Entonces hay dos ejercicios que la mujer puede hacer para justamente ajustar ese orificio, para que estos músculos se contraigan y para que el orificio nuevamente se pueda cerrar. Y eso tiene importancia desde el punto de vista sexual. Cuando una mujer da luz, muchas veces la vagina queda muy relajada. Pues cuando tiene relaciones sexuales con el hombre, no hay un rozamiento del pene. Parte justamente del acto sexual es que hay un rozamiento físico entre el pene y las paredes de la vagina. Si ese músculo vaginal está relajado, no hay rozamiento, pues hay complicaciones. Entonces, ¿qué se le aconseja a las mujeres que han dado muchas veces a luz? Que haga un ejercicio que se llama ejercicio de Kegel, K-E-G-E-L. Los ejercicios de Kegel son tratar de contraer la parte inferior como si tuvieran ganas de orinar. Contrar, relaja, de manera que estos músculos se van fortaleciendo y la entrada de la vagina se va cerrando nuevamente, ¿no? Eso le van a explicar a ustedes, chicas, cuando sean madres, ya vayan a dar luz una vez, también lo van a explicar, justamente por lo que les estoy comentando, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con el hecho que la mujer, justamente por como da luz, la naturaleza ha hecho que tenga más músculos. Pero es cierto que la mujer contiene más orina que el hombre. Eso es cierto. Así es. En todo caso, los hombres son más simples, ¿no? No son tan complicados, no vamos a complicar. Tenemos un corazón dentro de la pelvis, ¿lo has visto, no? ¿Era un corazón? Era una de las preguntas, ¿no? ¿Qué decía la pregunta? No, forma el estrecho de la pelvis, ¿no? Forma el corazón en forma circular. Entonces estamos viendo nosotros esto que se llama espacio perineal profundo, y en la siguiente clase, debajo de la membrana perineal está el espacio perineal superficial. Y vamos a ver cómo en el espacio perineal superficial está la raíz del pene, en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer está la raíz del clítoris.
El pene y el clítoris son órganos similares, ambos son eréctiles, se erectan durante la excitación sexual. Ya veremos por qué sucede eso. Y en cuanto a las vísceras pélvicas, tenemos que observar en primer lugar vísceras del aparato digestivo. Primero estamos viendo acá el recto. El recto es continuación del colon sigmoides. Si ustedes se acuerdan del colon, el intestino grueso tenía características propias. A ver, ¿quién se acuerda de las características del intestino grueso? ¿Qué otra más ancho? Las austras, ¿qué más? Austras. ¿Qué vías cólicas? ¿Cuántas eran? 3, ¿qué más? Apéndices epiploicos, ¿sí? Esas grasitas que colgaban. Cuando estás viendo que hay apéndices epiploicos, tenas, austras, estás en el colon sigmoides. Pero cuando todo eso desaparece, ya estamos viendo el recto. ¿A qué nivel sucede eso? A nivel de S3, más o menos. Esa era la respuesta. Y el recto tiene externamente tiene dos convexidades hacia la derecha y una convexidad hacia la izquierda. Dos y una hacia la derecha y a la izquierda. Pero dentro tiene unas crestas, unos pliegues. Pliegue transverso del recto superior, medio e inferior. En este caso es al revés. Dos pliegues a la izquierda y un pliegue a la derecha. Esos pliegues también lo conocen como válvula de Houston. Lo Houston dicen ustedes, ¿no? Lo Houston. La que está en el medio tiene nombre propio también. Esta que está acá tiene un nombre. Se llama válvula de Kohlrausch. ¿Por qué está el nombre? Por acá está. Acá está. Válvula de Kohlrausch. Entonces, desde la válvula de Kohlrausch o pliegue transverso medio hacia abajo, esto se llama ampolla rectal. Y la ampolla rectal es la estructura que va a almacenar las heces hasta el momento que ya vamos y las expulsamos. ¿Y eso cómo sucede? Porque a nivel del conducto anal encontramos dos esfínteres, uno voluntario y uno involuntario. Este es el conducto anal. En los 2 tercios inferiores está el esfínter externo del ano. Este esfínter externo es voluntario. Yo puedo contraerlo y me aguanto las ganas hasta que ya me aguanto. ¿Cuál es el otro esfínter? El esfínter anal interno. Esto está en los 2 tercios superiores. Este externo es voluntario, este interno es involuntario. O sea, este yo lo controlo, lo contraigo, el de acá no lo contraigo. Hasta acá sería el recto y a partir de acá comienza el conducto anal. ¿Y qué encontramos en el conducto anal? Encontramos estas columnas anales. Y entre ellas, aquí encontramos las válvulas anales. Y estas válvulas tienen un pequeño espacio por dentro, como si fuera una pequeña bolsa. Se llama el seno anal. Y si tú sigues la línea que forman las válvulas anales, toda esta se llama línea pectínea o línea pectinal. Si te acuerdas un poco de corazón, tiene un similar, ¿no? Tiene algo similar en el corazón. Debajo de esta línea pectinada hay una zona que se llama la línea mucocutánea o línea blanca, que está separada, perdón, se llama, esta es la línea mucocutánea y esta se llama el pecte, perdón, este es el pecte y esta es la línea mucocutánea. El pecte está separado por la línea blanca o línea mucocutánea de la piel verdadera. O sea, este tejido que está acá es una piel, por lo tanto es un tejido polistratificado, queratinizado. En cambio, este que está acá es un tejido epitelial polistratificado, pero no queratinizado. Si es queratinizado o no queratinizado, ¿qué lo diferencia? La piel, ¿cómo era la piel? La capa más superficial que eran células muertas, ¿no?
que formaban queratina. Y esa capa de queratina es más gruesa en lugares de rozamiento, en la mano, en los pies. En este caso, ambas son piel, pero esta tiene queratina y esta no tiene queratina. Esta tiene queratina y tiene vellos. Por lo tanto, esta es una piel verdadera y esto no es una piel verdadera. Y nos separa la línea anocutánea o línea blanca. Entonces, esto ya corresponde a nuestro conducto anal, o simplemente llamado ano. Entonces, este ano mide más o menos de los 2.5 a 3.5 centímetros. Atraviesa el piso, como estamos observando. Acá están justamente sigmoides, con las características mencionadas, apéndices diploicos, abolladuras, líneas cónicas. Termina S3 y empieza el recto. El recto con sus dos convexidades laterales a la derecha y a la izquierda, sus válvulas de Houston, la válvula de Cole-Rauch. A partir de acá para abajo, esta es la ampolla donde se almacenan las heces, y de estas columnas hacia abajo es el conducto anal. Columnas anales, válvulas anales, los espacios senos anales, línea blanca o anocutánea, peken del ano, peken anal, y luego la piel verdadera que estamos viendo que tiene una serie de vellos. Entonces, ¿cómo está irrigada esta zona? Bueno, la irrigación se da por tres rectales superiores, medias e inferiores. La rectal superior es rama terminal de la mesentérica inferior. Si seguimos por acá debe decir rectal superior. ¿Dónde está? Por ahí debe decir. Bueno, por ahí está, acá está, rectal superior. La rectal media es una rama de la ilíaca interna. Este es ilíaca externa, este es ilíaca interna. Ilíaca interna tiene un tronco anterior y un tronco posterior. Tronco anterior tiene acá está justamente la rectal media, ¿ves? Ilíaca interna, dos troncos, anterior, posterior. Tronco anterior, sigues acá y ves a la arteria rectal media. Y la rectal inferior es una rama de la pudenda. Acá está la pudenda interna, esta es la pudenda interna, y esta me da una arteria llamada rectal inferior que no se estará por ahí, no la veo. Acá está, rectal inferior. Acá está, y aquí, rama de la pudenda interna. Entonces, de esa manera es la irrigación del recto. Otro órgano que encontramos en nuestra pelvis es un órgano del aparato urinario y se llama vejiga. La vejiga es una bolsa muscular que almacena la orina. Según la teoría, podemos almacenar hasta 3 litros de orina. Un montón, ¿no? Pero cuando estamos en 300 centímetros cúbicos, ya tenemos ganas de diccionar. No sé si a ustedes alguna vez les han sometido a una ecografía pélvica, nunca. Es horrible, porque te hace tomar agua, bastante agua, y no puedes orinar, y tomas tanta agua que en un momento ya estás viendo caídas con ganas de orinar, y no aguantas, y te hacen entrar a la ecografía. Y encima cuando estás en ecografía te presiona. Estás jugando de encima te presiona en la pared abdominal y ya te imaginas. Si no te orinas es porque, bueno, en fin. Todos los que tengamos de 40 en adelante, tenemos que pasar por la consulta del urólogo. Una ecografía y el tacto rectal. Inevitable. E incluso algunos también por el examen de PSA, que sacan sangre para ver una enzima que se llama antígeno prostático, para ver si está elevado o está normal, por si hay cáncer, ¿no? Entonces, la vejiga se encuentra exactamente detrás del pubis. Por lo tanto, es la víscera más anterior de las vísceras pélvicas. Hay una pregunta, ¿no? Digamos. Una pregunta, ¿cuál es la víscera más anterior de las vísceras? Estaba tentativa, estaba la vejiga urinaria. La vejiga urinaria tiene forma de una pirámide. Tiene una base que está hacia atrás y tiene un vértice que está hacia adelante. Tiene una cubierta externa que es una serosa, tiene una capa muscular que en la vejiga se llama músculo detrusor. Esta capa muscular se llama músculo detrusor.
una serosa, el músculo detrusor y luego viene la mucosa. La mucosa es la que está en contacto con la orina, ¿no? Pero la mucosa se hace arrugada mientras más adultos somos. Cuando somos pequeñitos, recién nacidos, todo esto es liso. Pero mientras más viejos somos, esto se hace más arrugado justamente porque el músculo se va haciendo más irregular. Pero hay una parte de la mucosa que tiene forma de un triángulo que es liso. Está limitado por la llegada de los uréteres. Llegan los uréteres, acá está la cresta interuretérica y acá está la uretra. Entonces, esta zona triangular se llama trígono vesical. Trígono vesical. Les cuento que existe un cáncer que se llama cáncer de vejiga. Y ese cáncer estaba muy relacionado con el uso de unos champúes que tenían alquitrán en su componente. Hay personas que sufren de caspa. Esas personas que sufren de caspa, antiguamente, hace años se usaban unos champúes que eran anticaspa que tenían alquitrán. Lamentablemente el alquitrán se absorbe a la sangre y se demostró que ese alquitrán produce cáncer de vejiga, justamente en este órgano que está acá. Por eso se retiraron esos champúes y en la actualidad ya no hay champúes con alquitrán para combatir la caspa, hay otro tipo de champúes. Entonces, esta es la vejiga en una mujer y la vejiga en un hombre. Debajo de la vejiga tenemos a la próstata. La próstata es una glándula que vamos a ver en la siguiente clase. Es una glándula accesoria del aparato reproductor, produce líquido prostático que es parte del semen. Esa próstata está debajo de la vejiga y la próstata es atravesada por este conducto que se llama uretra. Entonces, ¿qué pasa cuando nos crece la próstata? Cuando crece la próstata, aumenta de tamaño, comprime el conducto que está por dentro y por lo tanto hay problemas para orinar. En el caso del hombre, entonces tenemos el ligamento que va del pubis, rodea la próstata, el ligamento puboprostático. En el caso de la mujer, el ligamento que rodea el cuello, se llama ligamento pubovesical, ¿no? Es diferente. Y, como hemos visto, esta vejiga está ubicada encima de la próstata y entonces existe un examen, en la siguiente clase vamos a ver unas imágenes que están más claras, pero el tacto rectal, ¿no? ¿Por qué se hace tacto rectal, chicos? ¿Por qué el urólogo tiene que hacer este tacto rectal a los hombres a partir de los 40 en adelante? ¿Por qué esta próstata crece? La casa de la vejiga, pubis, vejiga, recto. Y abajo de la vejiga, la próstata. Dentro de la vejiga, dentro de la próstata, dentro del pene, la uretra. Si esta próstata aumenta de volumen, comprime el conducto, hay problemas por orinar. Orinamos, el chorro sale bastante con poca fuerza. Normalmente cuando hemos sido niñitos, no sé si les ha pasado, orinaban y la orina salía así como un chorrazo, sin algo. Entonces he visto a sus hermanitos, sus sobrinos cuando están cambiando el pañal y se orinan, se cae en la cara con la orina, ¿no? Una fuerza terrible. Hasta concursos hacíamos de niños, ¿no? ¿Quién orina más lejos? Hacías tu firma ahí, ¿no? Firmaba, tu rúbrica ahí en la tierra, ¿no? Ya cuando estás adulto, la orina cae con poca fuerza, te manchan los zapatos, te manchan el pantalón. Encima de eso, orinas y no toda la orina se libera, queda un resto de orina. Por eso, la persona que sufre de próstata ha orinado, pasa un rato y nuevamente quiere orinar, y así está. Orina nuevamente, está llena, así va a orinar. Y cuando vean en sus casas, vean que la taza está toda manchada de orina, el piso está manchado de orina, y tienen forma de hombre, díganle, oye, ¿está bien de la próstata? Ya entenderán lo que tiene la próstata. Si no está bien de la próstata, ¿qué tiene que hacer? Pasar por el médico. ¿El médico qué va a hacer? Colocar un guante, o sea, colocar un lubricante y va a hacer esto. ¿Por qué hace eso? Porque cuando ingresa el dedo, presiona y puede masajear acá la próstata. Masajear la próstata. ¿Pero por qué la masajea?
La masajea para palparla, para saber si está aumentada de tamaño, si es dura, si es blanda, si tiene nódulos. De esa manera puedes saber si tienes un problema prostático benigno o maligno. Si es maligno, es un cáncer de próstata. Y eso no es broma. La cantidad de casos de cáncer de próstata aumentó bastante, muchos casos. Y hasta hace unos años, la edad que se decía en la cual uno tenía que ir al urólogo era de 50 años en adelante. Ahora se ha visto que está bajando, ahora se recomienda, porque cada vez hay más jóvenes que están yendo a la consulta del urólogo. Ahora se recomienda a partir de los 40 años. Entonces, poner el dedo, masajear la próstata y aparte te van a hacer tu examen de sangre. Si tu PSA, antígeno prostático, está elevado, probablemente sea un cáncer. Y ya tiene que determinar luego qué tipo de cáncer es. ¿Cuál es la solución? Sacar la próstata, ¿no? Pero hay dos formas. Una forma es que te abran, te corten con un pollo, te abren, te sacan la próstata. Pero el peligro es que acá alrededor de la próstata hay un plexo nervioso que tiene que ver con la erección. Entonces se lo puede llevar el plexo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Entran como un catéter, entran por acá. Entra un catéter. Cuando llega a la próstata, el urólogo sabe que está en la próstata y va a ser la persona que hace que lo observe. Y usa láser. Y el láser va destruyendo internamente toda la parte interna de la próstata. Y se queda la cubierta. Es como que tienes una manzana, le haces un poquito de la manzana y por el poquito sacas toda la comida. Y te quedas con cáscara. De esa manera ya no tocan a los nervios que están por fuera. Ventajas muchas. El postoperatorio es más rápido, no tienen que usar anestesia general, tiene muchas ventajas, ¿no? Sobre todo las principales que no tocan el plexo que tiene que ver con la erección. Entonces después de eso, si es que no tocó el plexo, pues la vida sigue igual, ¿no? Irrigación, ya las arterias, vesicales, superior, inferior, etc. Hay una clase que sigue después cuando vamos a hablar del reproductor, donde hacemos un resumen de toda la irrigación de las vísceras de la pelvis. Muy bien, preguntas, alguna consulta. Listo, ¿quieres Gisela?